Gloria sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a empezar con esto precioso que tenemos para este día, esta noche, esta medianoche, esta madrugada. Buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier lugar del mundo. Las horas cambian, pero en este rinconcito acá se les espera, se ora por ustedes y sabemos que Dios está en control de nuestras vidas en medio de cada situación. Por muy fuerte que veamos que sea el enemigo que nos acecha, sabemos que es más grande el Dios que está con nosotros. Aleluya. Santo es el Señor. Jaja, ya están allí, ya están ahí los hermanos. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que vamos a tratar de compartir. Señor, gracias. Infinitamente gracias por tu grande amor, piedad, por tu misericordia. Señor, perdónanos por las veces que te hemos ofendido en este día que estamos terminando, ya empezando el Shabbat en nuestro horario, aunque en el pueblo de tu pacto, en la Tierra Santa, ya va avanzado. Gracias, Padre. Gracias te damos. Háblanos en esta hora. Permite que podamos deleitarnos ante tu presencia y que puedas hablar a nuestros corazones. Que esta palabra nos muestre verdaderamente que aunque tu nombre no es mencionado en todo el rollo de Esther, sabemos que ahí estás tú, obrando. Porque para esa hora, para ese día, para esa fecha, pusiste a Esther para que llegara al palacio del rey, para que intercediera por tu pueblo cuando era amenazado de ser exterminado. Y que ahora, Padre, compartiremos ese desenlace, la obra preciosa que tú harás de redención en tu pueblo. Y que siempre lo has hecho, de siglo en siglo, dándole la victoria a tu pueblo. Así nosotros confiadamente como creyentes de tu Hijo Jesucristo sabemos que tenemos la victoria. Que no importa cuánto el enemigo pague porque se nos haga daño, que no importa cuánto el enemigo haga para que nos destruyan, nos exterminen a nosotros también. Sabemos que tú siempre tienes un plan, que tú ya te adelantaste a todos los hechos. Por eso es que sonreímos, nos gozamos y decimos que las pruebas y las dificultades no se comparan con lo que tú nos has preparado ya. Gracias, Padre. Háblanos en esta hora. Espíritu Santo, te cedo lugar. Espíritu Santo de Dios, toca corazones, habla a mis hermanos y que seamos llenos de ti. Que si nuestra fe está menguando, que podamos ahora poder decirte, Padre, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios. Santo es el Señor. Miren qué lindo que ahora en este programa número 48 vamos a ver el desenlace de Esther. Una historia de redención. Bueno, recordemos que aunque Amán, fíjense que recordemos que Amán fue ejecutado, ese decreto que él había hecho usando el anillo del rey, ese decreto seguía vigente. Aunque Amán haya sido ejecutado, el pueblo judío siempre estaba en peligro, porque el decreto seguía. Ellos tenían entonces que buscar una forma de cómo solucionar eso. Entonces vemos que Esther habló de nuevo con el rey, le hizo la petición de revocar ese decreto,
Pero el rey le dijo que ese decreto no podía ser revocado. Entonces vemos que el rey soluciona con darle a Esther su anillo y el cetro. Y les dijo a él, ¿verdad? A ella y a Mardoqueo que enviaran cartas. Que ellos dispusieran qué escribir en esas cartas para que accionara al pueblo judío, para que hicieran como bien les pareciera. Entonces, este segundo edicto no pudo borrar el primero, pero en cierto sentido, para contribuir en gran medida para anularlo. Eso sí lo podía hacer. Lo podía dejar sin efecto. Entonces vemos que el juicio siempre viene de Dios. Amén. El juicio solo tiene un resultado positivo. ¿Cuál es ese? Destruir el mal y poner las cosas en orden, según el orden de Dios. Entonces, ¿qué es lo que trae el juicio? El juicio trae vindicación. ¿Y qué es la vindicación? ¿Qué es lo que significa la vindicación? Bueno, el juicio lo que trae es la defensa de los inocentes. Restaura la justicia. Fíjense. Entonces, también la vindicación significa que recupera lo que le pertenece a estas personas que son falsamente juzgadas, blasfemadas. Y lo que hace también el juicio es que santifica el nombre de Dios. Entonces el juicio trae vindicación para el pueblo de Dios. Y el Señor no es solo con el pueblo judío, sino también que es con el pueblo que cree en su Hijo Jesús. También nos da vindicación, nos hace justicia de nuestros enemigos. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es clamar a Él. Y si el enemigo se arrecia, entonces tenemos que hacer lo que hace Esther. Ponernos en ayuno, pidiéndole a Dios que sea propicia a nosotros en esa situación que el enemigo ha maquinado en contra nuestra. Tenemos las armas. Por tal razón debemos de acudir a ellas, a ponernos esa armadura de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, vemos que algunas veces nosotros tenemos que orar porque se haga el juicio de Dios. Tenemos que orar. Lamentablemente es inevitable el juicio de Dios. No solo en las cosas pequeñas, seculares, sino también en el día de Dios, el día del Señor, el día del juicio. Eso va a ser tremendo. Entonces vemos acá que el Señor derramó su juicio sobre ese malvado Amán. Recuérdense que a él lo ahorcaron. No solo eso, recuérdense que cuando Esther pidió al rey que ahorcaran a Amán, recuérdense que Amán ya había sido ejecutado, ya lo habían matado. Pero Esther pidió que lo ahorcaran. Entonces, fíjense, nos damos cuenta que solo fue un símbolo de vergüenza que lo ahorcaran. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces vemos allí en el capítulo 8, vamos a leer el verso 1, a ver que dice que el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. O sea, aquí viene Esther, le declara al rey quién era Mardoqueo, era su primo. ¿Y qué hace el rey? El rey le dio a Esther la casa de Amán. Fíjense, entonces nos damos cuenta nosotros que el rey Asuero le da todo eso a Esther. Esther recibió todas las posesiones de Amán. Recuérdense que Amán era millonario, era un hombre muy rico. Entonces Esther pasó a tomar posesión de todo lo que le pertenecía a Amán. Terminó siendo en una mujer extremadamente rica. Oigan esto. Eso es lo que trae el juicio de Dios, la vindicación.
la vindicación. Entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta que las cosas de Amán no fueron para sus herederos, porque recuérdense que Amán tenía 10 hijos y también los ahorcaron. Por tal razón va a llegar un momento en que toda la riqueza de este mundo será quitada a los malvados y será entregada a los fieles seguidores del Señor. Sí, fíjense que en Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, entonces vemos en el verso 9 que fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero. Vamos a mencionar números, que es el mes Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas y a los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Recuérdense, eran 127 provincias. A cada provincia según su escritura y cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Se les mandó decir de que se defendieran con lo que pudieran cuando llegaran a ejecutar el edicto que hizo Amán. Esa fue la carta que hizo Mardoqueo y Esther, y la mandó a repartir a todas las provincias para que los judíos se defendieran. Fíjense, qué interesante. Entonces en el mes, ¿verdad? Nos dábamos cuenta que en ese mes algo muy significativo ocurrirá, y que es una bendición. El mes tercero, el número 3, se relaciona con revelar algo. Va a haber una revelación. Entonces, lo que se revela acá es un paradigma para comprender mejor lo que sucederá en los últimos días. Fíjense, la revelación de lo que va a suceder en los últimos días. Entonces, el mes de Sivan, ¿qué es Sivan? Después de la redención, o sea, después de la Pascua. La Pascua, recuérdense que ocurrió en el primer mes. Así es, los hijos pagaron. Que ocurrió al primer, los hijos de Israel se fueron al desierto después de que el Señor les hizo la redención en el primer mes, ¿verdad? Esto vemos que ellos se fueron al desierto, pero al tercer mes ellos llegaron al monte Sinaí. En el monte Sinaí, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Fue allí en el desierto de Sinaí donde el Señor instruyó al pueblo a prepararse. Entonces, fue allí donde el Señor les dio los 10 mandamientos a los 3 meses. Entonces, como el 3 simboliza revelación, el Señor les reveló su ley al pueblo judío cuando salió el pueblo hebreo. Eso está en los capítulos 19 y 20 de Éxodo, ¿verdad? Habla de los 23 días de ese mes. Tenemos 2 números ahí. Tenemos el número 2. Ya sabemos que el número 2, pues esto implica 2 opiniones diferentes, una positiva y una negativa. Y lógicamente el número 3, que es revelación. Entonces nosotros nos damos cuenta que acá, que los judíos fueron puestos en aviso por medio de esas cartas de que se defendieran en el día que se llegase a cumplir el edicto para que los exterminaran. Entonces cada persona tenía que tomar su propia decisión sobre qué edicto iba a abrazar, si se iba a defender o si se iba a dejar exterminar. Fíjense qué interesante. Entonces esto es muy importante. Esto es muy importante porque esto nos va a dejar a nosotros claro. Esto nos da como una ayuda teológica en donde nosotros vamos a ver si aceptamos las mentiras de Satanás o aceptamos la verdad de Cristo. Tenemos 2 opiniones. 2 opiniones. Entonces, esta palabra iba para los judíos, para que ellos se defendieran. Bendito sea Dios. Y nos damos cuenta en el verso 10 que escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió las cartas que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Para que ellos se
defendieran. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos acá que en un mismo día, ¿verdad? Todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, encontramos más números que ya vamos a ver qué significan. Ese es el mes de Adar. Bueno, entonces nos vemos acá que el número 1 es un número que muchas veces está relacionado con Dios. Sí, recordemos lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Por eso es que el número 1 se relaciona con Dios, porque solo es un Dios, ¿verdad? Manifestado en 3 personas diferentes. Solo Él puede hacer eso, y ese es el Dios que nosotros predicamos acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Vamos entonces, vemos acá que tenemos también en el día 13. Y el día 13 lo formamos con una suma. El 12 más 1. Tenemos acá que 12 es un número que se refiere al pueblo de Dios. Es un número que se refiere al reino. Y el número 1, lógicamente, alusivo a Dios. Entonces, el número 3 acá nos está indicando que alude la unidad entre Dios y su pueblo. Fíjese, el Señor. Y muchos dicen que el número 13 es un número de mala suerte. Pero fíjese, la Biblia nos dice todo lo contrario. Gloria a Dios, qué cosa, ¿no? Vamos entonces, el número 12, ¿verdad? Está usado para describir el reino de Dios y sus habitantes. Sí, el reino de Dios, la nueva Jerusalén, porque en Apocalipsis 21 y 22 nos mencionan lo que son 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus, 12 cimientos, 12 apóstoles, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Eso es de lo que nos habla la palabra de Dios acerca del número 12. Entonces, el mes de Adar, una palabra que puede significar algo especial, algo glorioso de una manera única, y fuerza y poder. Amén. Bendito sea Dios. Entonces nos damos cuenta que esas cartas, esos correos corrieron muy a prisa. Se los llevaron inmediatamente, porque recuérdense que el tiempo es muy apremiante. Por eso es que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo. Más cuando vemos que los días se están poniendo más complicaditos, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharlo y no callarnos. No callarnos. Entonces esos correos fueron entregados bien a prisa, y salió Mardoqueo delante del rey con un vestido. Él dice que él estaba vestido de azul real y blanco y una gran corona de oro. Oigan esto, presten atención. Y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Vamos a ver. Vamos a desglosar los colores que llevaba puesto Mardoqueo. Fíjense, porque también los colores tienen significado en la Biblia. Algunos, no todos, pero los colores bíblicos. El azul nos recuerda a los cielos. Entonces Mardoqueo mostró un carácter del reino, las cosas del reino de los cielos. Recuérdese que Mardoqueo era un hombre íntegro, un hombre justo. Y el color blanco, que es el símbolo de la pureza. Entonces, Mardoqueo era para otros un cuadro de la pureza, de la voluntad de Dios, como también el color púrpura, o sea, es el color de la realeza. El Mardoqueo era la imagen del gobierno de Dios. Entonces nos damos cuenta que la ciudad de Susa se regocijó con esto. Cuando salió el edicto de Amán, esta ciudad quedó confundida y avergonzada. La ciudad tuvo una respuesta muy diferente cuando se publicó el edicto de Mardoqueo. Fíjense, 2 edictos. ¿A cuál de los 2 iban ellos a obedecer? Lógicamente, al de Mardoqueo, porque no iban a ser, ¿verdad?, faltos para dejarse matar. Así de fácil, así de sencillo. Oh, gloria a Dios. Bueno, entonces, cuando yo les dije que le pusieran atención cómo Mardoqueo iba vestido, se dan cuenta ustedes que Mardoqueo recibió todo lo que Amán había deseado. ¿Se recuerdan eso? Anteriormente, Amán dijo, ay, ¿a quién va a querer el rey, verdad,
darle honor más que a mí. Y como él pensó que el rey lo iba a honrar a él, dijo, no, pues que le pongan la corona, que le pongan el vestido del rey, que lo monten en el caballo del rey. Bueno, a resultar que fue Mardoqueo quien recibió todo lo que Amán había deseado. Eso lo vimos ahí en el capítulo 6, ¿se recuerda? Bueno, Amán no recibió el deseo de su corazón. No lo recibió. Dios se lo impidió. Dios le impidió a Amán. Fue exterminado. Entonces, de esa misma manera va a suceder en el futuro. El Señor va a obstaculizar todo lo que el anticristo quiera hacer. Grábense bien esto. El verdadero liderazgo, el Señor Dios Todopoderoso se lo va a dar a Jesucristo, a su Hijo, no al anticristo. Entonces, cuando esto suceda, ¿qué va a pasar? Va a haber alegría en Jerusalén. Sí, la ciudad capital del reino de Dios. Así está acá en Susa. Susa es un paradigma de Jerusalén, porque aquí se alegraron todos. Yo espero que estén uniendo ustedes todos los, como dicen, los cabos, ¿verdad? Desde que empezamos y cómo es que se va desglosando esto. La capital de Susa, ¿verdad? La capital del reino de estas 127 provincias. Y acá el paradigma de Susa, pues esto simboliza lo que es Jerusalén. Hubo alegría ahí en Susa, hubo gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vieron cómo el edicto que Mardoqueo había mandado, pues era a favor del pueblo judío. La revelación, esto es lo que es luz, ¿verdad? Será un día, como dice Zacarías 14:7, será un día, el cual es conocido por Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces, fíjense que la mayoría de los estudiosos, o sea, de estos eruditos, ven esta luz como en una representación de la gloria de Dios. ¿Amén? Cuando la gloria de Dios se manifieste, traerá gozo, alegría y honor para el pueblo de Dios. Es que ¿quién no se va a gozar cuando se manifieste el Señor? ¿Quién no se va a gozar cuando solo por un segundo nosotros pensemos en nosotros? ¿Cómo no nos vamos a gozar cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas? Fíjense que cuando el Señor se manifestó a mi vida, cuando ya les conté en algunos del grupo, cuando el Señor yo casi me vuelvo loca. Y no solo de la impresión de ver algo que sobrenatural, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para todo aquel que cree, que confía en Él. Amén. Yo me quedé, wow, perpleja de ver tanta hermosura. La gloria de Dios, aleluya. Santo es el Señor, amén. Así es, hermana. Bueno, entonces en cada provincia había banquete, en cada ciudad. Ahí donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, hubo banquete, fue un día de placer y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Oigan esto, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Miren qué alegría y qué gozo había. Bueno, a través del juicio que le cayó a Amán, o sea, cuando lo ahorcaron, cuando lo pusieron en vergüenza, ¿verdad? Y un juicio contra ese edicto, el pueblo de Dios fue vindicado. O sea, se les hizo justicia, estaban gozosos porque Mardoqueo gobernaba por el rey de la misma manera. Oigan, de la misma manera que también el Señor Jesucristo va a gobernar por su Padre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo gobierne, va a haber mucho gozo y mucha alegría ahí en el milenio. ¿Saben una cosa? En ese milenio espero verlos a ustedes. Sí, y no espero verlos en el segundo ni en el tercer grupo. Yo quiero verlos a ustedes en el primer grupo. ¿Y cuál es ese primer grupo? ¡Ay, santo! El primer grupo es el grupo que se va en el rapto. Sí, porque nosotros que nos vamos en el rapto, vamos a ser más privilegiados que los que se vayan después del rapto. ¿Sabían eso? Sí, nosotros vamos a tener esa dicha de tener un cuerpo glorioso, glorificado. Seremos transformados, pero la Biblia no dice que los que se van después del rapto van a tener ese cuerpo. ¿Sabían eso? Miren qué revelación el Señor me está permitiendo darles ahora. Sí, el primer grupo, ahí es donde yo los quiero ver que se vayan. Vámonos, si estamos vivos para el día del rapto.
vamos a ser transformados. Y si ya nos fuimos con el Señor y ya estamos allí, Él nos va a resucitar. Y nos vamos a ir con Él. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que no se queden. Vayámonos en el rapto para tener ese privilegio de tener yo estoy sintiendo algo tan lindo que yo siento que esto es alegría y esto es gozo, para que nos vayamos en el rapto y tengamos el privilegio de gobernar allí con el Señor. Aleluya. Sí, bendito sea Dios. Amén. Así será. Ahí estaremos. Entonces, hubo banquete, un buen día, un día señalado. Entonces, había muchos ahí. Se hacían judíos. Recuérdense que la palabra judíos viene de Judá, de la tribu de Judá. ¿Qué significa? Alabar al Señor. Alabanza. Alabanza. Entonces la mayoría de la gente en aquellos tiempos agradecieron y alabaron a Dios por lo que Él había hecho. Es decir, los gentiles, ¿verdad? En esta tierra se volvieron como el pueblo judío. Reconocieron y alabaron al único Dios verdadero. Fíjense qué interesante, porque esto presagia lo que va a suceder. Aleluya. En los días finales. Esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque fíjense que Zacarías 8:23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es que van a ser ciegos los que cuando vean lo que Dios está haciendo con un judío, no quieran seguir a ese judío. Ahora en la mañana en la clase estaba hablando de que el pueblo de Israel, el Señor lo había puesto ahí para que sea testigo a todas las naciones de lo que Dios había hecho con ellos, para atraer a todas las naciones a Dios. Pero el pueblo de Israel le falló al Señor. Entonces, si nosotros vemos lo que Dios está haciendo con su pueblo, ¿por qué no vamos a querer seguir al Dios de Israel? Sí, como por ejemplo, bueno, hoy en día, esa guerra que está pasando allá. Yo no sé si ustedes vieron los primeros ataques que le hacían a Israel, las naciones alrededor, por ejemplo, Hezbollah, Irán o Yemen, que le lanzaban, ¿verdad?, morteros, bombas, y que y esa arma que ellos tienen, la cúpula de hierro, capturaba esas bombas en el aire, no las reventaba en el aire, no dejaba. Pero no solo eso, cuando la cúpula no alcanzaba esa bomba, ¿quién creen que la deshacía en el aire? El Dios de Israel. Todos esos milagros y prodigios que se han visto en esa guerra, es que lo que pasa es que como no vemos esas noticias, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de todas las maravillas que el Dios de Israel está haciendo por su pueblo en esa guerra. Ahí han habido muchos milagros. Entonces yo digo, viendo lo que Dios está haciendo con su pueblo, ¿no vamos a querer nosotros seguir al Dios de Israel? Díganme eso. ¿A poco no quieren ver ustedes un milagro en su vida? ¿A poco ustedes escuchando el Evangelio de Cristo Jesús, de los milagros que Él hizo, no van a querer seguir a Cristo para que haga un milagro en su vida? Ay, no, miren, yo, de verdad, yo no me arrepiento. Nunca en la vida me voy a arrepentir de haber aceptado a Cristo en mi corazón, de haberme entregado a Él y de dejar que Él sea el dueño de mi vida. Porque ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. O sea, ya no me mando yo. Aunque yo quiera hacer esto, yo quiera, si Él no me da el permiso para hacerlo según su palabra, no lo debo hacer. Porque estoy sujeta a Él. A Él me debo y a Él le tengo que obedecer. Si quiero el bien para mí, porque recuérdese que todo es para nuestro bien. Él sabe, y Él dice, bueno, esto te conviene. Ve por ahí. Toma eso sí te conviene. Según lo que está en su palabra.
dice Pablo, todo me es lícito. O sea, pero no todo me conviene. Por eso es que muchos dicen, ay, no, es que los cristianos son unos aburridos, les prohíben esto, no pueden hacer lo otro. Nadie nos prohíbe nada. Nadie nos prohíbe nada. Eres tú el que decide, según lo que has aprendido de la palabra del Señor, si lo tomas o lo dejas, porque inteligentemente tú te vas a dar cuenta si eso te conviene para tu vida espiritual. Es decisión, por eso es que Dios nos da libre albedrío. Nosotros somos los que elegimos el bien o el mal. Amén. A nosotros no nos prohíbe nada, Dios nos da libertad. Sí, Él no nos mandó a llamar, o sea, Él no nos atrajo a Él para esclavizarnos. Él nos atrajo a Él para hacernos libres, pero no para hacer libertinaje, sino para hacernos libres de las ataduras del diablo. Que el Señor lo reprende. ¿Se dan cuenta cómo es que es este evangelio precioso y glorioso? Bueno, yo espero que estén tomando todas estas palabras reveladoras que el Señor está sacando de mi boca, porque yo estoy sintiendo una presencia muy diferente. Es como un gozo rico y precioso, pero vamos a seguir porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Vamos entonces, aleluya. Santo, santo, santo. Amén, amén. Yo no vuelvo para atrás. Los judíos destruyen a sus enemigos. Vamos a entrar aquí ya al final casi. Entonces, saber que Dios va a liberar a su pueblo y darle la victoria, eso debería animarnos a nosotros. Una de las promesas a su pueblo es que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Amén. Él va delante de nosotros, tal como lo dice en Deuteronomio 31:8. El Señor nunca nos va a dejar. Él siempre va delante de nosotros. Amén. Así que no importa cuán grande, como le dije al principio, no importa cuán grande sea nuestro enemigo. No importa. Fíjense cuán malas pueden parecer las cosas desde una perspectiva humana. Sabemos que la provisión de salvación de Dios finalmente será nuestra. La salvación es nuestra. Entonces, nuestra esperanza no está en una liberación física. Sí, sino que nuestra esperanza está en la liberación de nuestras almas. Porque recuérdense que este cuerpo físico, lógicamente vino del polvo y al polvo va. Pero el alma, lo que tenemos dentro, esa es la que nos interesa. Esa alma es inmortal. El alma no muere, mis amados. El que muere es el cuerpo. Recuérdense que nosotros también somos 3 en 1. Somos una trinidad también, trino. Somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro Dios es un trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y muchas cosas acá en la tierra tienen 3 elementos. Amén. Bueno, para que tengan ahí un poquito. Entonces, la victoria es una realidad para aquellos que están en una relación de pacto con Dios. Si tú quieres tener la victoria en tu vida, en las cosas aún más sencillas, tienes que tener una relación de pacto con el Señor. ¿Y qué significa una relación de pacto? Bueno, primero tienes que aceptar este evangelio. Tienes que aceptar la obra redentora de Cristo. Tienes que confesar, aceptar que verdaderamente, reconocer que verdaderamente eres un pecador. Sí. Y tienes que invitar al Señor Jesús que entre a tu vida, que perdone tus pecados, que te limpie de toda maldad, que lo aceptas como tu Señor, como el Salvador de tu alma, y le pides que escriba tu nombre en el libro de la vida. Ahí empieza esa relación de pacto con Él. Allí, si esa confesión tú la hiciste de todo corazón, fue honesta, fue real, eres salvo. Y el Espíritu Santo entra a tu vida. Allí te sella el Señor. Allí te bautiza con su Santo Espíritu. Ya después, en el caminar, tú te tienes que encargar de activar ese Espíritu Santo, llenándote de Él. Así de fácil y sencillo. Ay, gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar entonces. Esther 9 dice en el mes 12º, que es el mes de Adar. Seguimos con los números a los 13 días del mismo mes.
cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Una vez más, menciona el mes duodécimo, el número 12, relacionado con el pueblo de Israel. Dios está actuando en nombre de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con el pueblo de pacto, con su pueblo. Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta que esa relación de pacto con Dios, fíjense qué interesante, esa relación que tenemos, que han aceptado, aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo, vamos a experimentar siempre la liberación. La liberación. Entonces, vemos acá algo muy importante. La segunda venida de Cristo se debe a 3 razones. ¿Cuáles son esas? En primer lugar, viene para liberar a Israel. En segundo, para derrotar a los enemigos de Israel. Sabemos que eso va a pasar allí en la guerra de Gog y Magog, en el Armagedón. Y en tercer lugar, la segunda venida del Señor viene para establecer el reino milenial. Eso es todo lo que hay. Entonces, el cuerpo de creyentes, o sea, nosotros, aquellos que entramos en el nuevo pacto con el Señor y que fuimos parte del rapto, como les estaba diciendo, ¿verdad? Cuando nos hayamos ido con Él, nosotros vamos a regresar con el Señor a la tierra. Ese día del Armagedón, ese día de la guerra de Gog y Magog, cuando el Señor venga a destruir a los enemigos de su pueblo. La iglesia que se fue en el rapto, nosotros vamos a venir con Él. Si usted y yo nos fuimos en el rapto, vamos a venir con Él. ¿Sí? ¿Y qué? Vamos a venir, santo Dios. Qué lindo. Miren lo que dice Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 20:4-6 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Recuérdense que están hablando acá de la época del anticristo, con el sello de la bestia, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, oigan la revelación acá, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta el privilegio que vamos a tener si nos vamos en el rapto? Vamos a reinar con Él los 1000 años. Vamos a estar en la primera resurrección. Pero aquellos van a tener que esperar 1000 años en el infierno para ser sacados de allí un ratito, ser juzgados y después lanzados al lago de fuego. Ahí es la muerte segunda. Por eso siempre lo digo, nosotros somos privilegiados porque nacemos 2 veces y solo morimos una vez. Pero los que no creen en el Señor Jesucristo solo nacen una vez y mueren 2 veces. Nacen del vientre de su madre, mueren en el cuerpo cuando les toca, y si se fueron sin Cristo, mueren cuando son lanzados nuevamente, que los sacan del infierno y los tiran al lago de fuego en el día del juicio. Esa es la revelación grande que hay. Y van a decir, ay hermana, pero qué locura usted dice. Eso es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Esa es la revelación que el Señor le dio a Juan, a su apóstol amado, a su discípulo amado. Amén. Fíjense, todo eso es que cuando el Señor nos da revelación, uno se queda perplejo. Era, wow, mire todo lo que uno ignora. ¿Por qué? Porque uno no se preocupa por estudiar las profecías. Pero ahora como estamos acá, estamos aprendiendo. Bendito sea el Señor. Entonces, nos damos cuenta que los judíos se reunieron en sus ciudades
en todas las provincias, ¿verdad? En las 127 provincias. Y, ¿verdad? Ellos descargaron su mano sobre todos aquellos que procuraron hacerles mal. Nadie les pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. O sea, los judíos salieron victoriosos. Santo es el Señor. Porque el temor de todos ellos, dice que nosotros nos damos cuenta que este miedo no cambia al enemigo. Amén. Este miedo no cambia al enemigo, ni tampoco su deseo, pero sí lo paraliza. Sí lo paraliza. ¿Por qué? Porque así como la gente temía en Jericó hasta el punto de paralizarse, cuando entraron todos a poseer Jericó. Recuérdense si saben la historia de eso cuando Josué entró con el pueblo, ¿verdad? Bueno, es una historia muy linda. Entonces Dios va a paralizar a su enemigo con miedo y no podrá moverse para llevar a cabo sus objetivos. Asimismo sucede cuando nosotros tenemos un enemigo, alguien que nos asedia, revelado, ¿verdad? Que ya sabemos, tenemos un enemigo, una parte de Satanás, que ese es invisible, que el Señor lo reprenda, pero a veces se hace visible en esos enemigos que se nos presentan y que nos están haciendo guerra, problemilla, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Proclamamos ayuno y decimos, Señor, mira, hazme justicia de fulanito, hazme justicia de fulanita que me está haciendo la guerra, Padre, me está quitando la paz, Señor, mira, ay, yo tengo que estar en paz contigo, me está haciendo daño. Y ayunamos y le clamamos al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos la gloria de Dios, el Señor paraliza a ese enemigo. Cuando nosotros nos damos cuenta, pues ya ese enemigo se fue por allá y de repente termina siendo nuestro amigo, saludándonos y todo como que nada pasó. Pues cosas solo Dios las hace. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero Dios pone gracia. Amén. Así como puso en Esther después de los 3 días de ayuno, así mismo pone en nosotros también cuando nosotros también le buscamos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces nos damos cuenta que todos ahí se prepararon y pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Él se iba engrandeciendo más. Él estaba agarrando reputación, ¿verdad? Entonces Mardoqueo se iba engrandeciendo más y más. Esto es paralelo a la salida del Señor Jesucristo en el último día. La gente va a reconocer su grandeza y su autoridad. Fíjense qué interesante lo que Dios nos está revelando en el rollo de Esther. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Fíjese, qué interesante, este versículo habla del juicio. Habla del juicio, a filo de espada, un golpe mortal. Amén. Entonces ellos hicieron con sus enemigos como ellos quisieron. El deseo de los judíos era destruir a sus enemigos. Y eso fue lo que hicieron. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces en Susa, la capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Entonces esta palabra, Susa, utilizada aquí no es la palabra ciudadela. Es una palabra utilizada para la ciudad capital de un imperio o de un país. Entonces tenemos el número 500. Tenemos el número 50 por 10. 50 por 10. 500. Entonces 50, este es un número bíblico que está asociado con el jubileo. Jubileo. La libertad. La libertad. El 10 es un número que está asociado con la plenitud, con la totalidad. Aleluya. Gloria a Dios, con algo que está completo. Entonces este número 500 alude al hecho de que se lograría la libertad plena y completa, la liberación total. Y eso va a pasar en el último día, cuando el pueblo judío esté rodeado, cuando a Jerusalén la tengan asediada el anticristo y todas las naciones. ¿Qué va a pasar? Es ahí donde va a aparecer el Hijo del Hombre. Es ahí donde todos van a decir Baruch haba Hashem Adonai. Gloria a Dios, pensé que se me había olvidado. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, van a reconocer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él les va a dar la libertad. Amén.
completa. Eso es lo que significa el número 500 acá. Entonces nosotros nos damos cuenta que el enemigo de los judíos, que era Amán, no tuvo éxito en su deseo de exterminar al pueblo judío. También sus 10 hijos fueron asesinados. Qué lamentable, ¿no? Que los hijos pagaran por los pecados de su papá. Pero tenían que exterminar eso. Miren, Dios es eso lo que hace. Cuando Dios le dijo a su pueblo que iban a conquistar las naciones, esas naciones que iban, le decía que tenían que exterminarlos a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños y todo. El Señor no quería que dejaran absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo es la gente y Él corta todo de raíz. De raíz, no dejar absolutamente nada. El error del pueblo judío fue que le perdonaron la vida a algunos, ¿sí? ¿Y qué les dice el Señor si ustedes han leído la historia? Bueno, como ustedes no me obedecieron, como ustedes no los exterminaron a todos, estos van a tener más generaciones y estos les van a servir a ustedes de piedras de tropiezo. Estos les van a hacer la guerra a ustedes en todo tiempo. Y es lo que acontece. Por eso el Señor, tajante, todo de raíz. Sí, igual con el pecado de Acán, lo que acabo de hacer en una reflexión que el Señor me dio, condenado a muerte, no solo él, toda su familia, y se fueron sus bienes, se fueron los animales, se fueron sus hijos, su mujer, todo lo que le pertenecía, quemado, para que no vuelvan a hacer. Así es Dios. Es muy apremiante con sus juicios, mis amados. Por eso debemos tener mucho cuidado. Amén. Bueno, entonces nos damos cuenta cómo es que los judíos, ¿verdad?, que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. No los tocaron. Se juntaron el 14 del mes de Adar. Entonces Esther aseguró esta oportunidad para que los judíos se defendieran por otro día más. ¿Por qué? Porque el rey le había preguntado a Esther que qué más ella deseaba, ¿verdad? ¿Qué más ella le pedía después de todo lo que ya había pasado? Entonces, ella le pidió que le diera un día más para que los judíos siguieran, continuaran, le diera otra oportunidad y completaran el juicio. Amén. Para lograr esa medida completa del juicio de Dios contra sus enemigos. Entonces mataron a esos 300 hombres. El día 13 mataron 500. El 14 mataron 300. Oigan esto, más números y con esto terminamos esta historia de redención. Aleluya. Entonces, el día 13 mataron a 500. El día 14 mataron a 300. Entonces suman 500 más 300. Gloria al Señor. Miren qué lindo es esta revelación que el Señor les va a dar ahora mismo. Agárrenla, guárdenla, escríbanla, no sé qué la van a hacer. Recuérdense que estos videos los están borrando. Aleluya, no he logrado salvar muchos, pero ya quedan en el recuerdo de sus corazones para que los vieron, porque ya mi teléfono ya no le cabe más. Aleluya. Bueno, entonces 500 más 300 da un total de ¿qué? 800. 800. Entonces, los números no están escritos por casualidad en la Biblia. No, no, señores. Se nos dan como parte de la revelación de Dios. Sí, señores. Bendito sea el Señor. Amén. Amén, hermana. Así es. Entonces vemos acá que, ay, Señor, Dios, por medio de su palabra, siempre quiere enseñarnos algo. Amén. El número 8. Siempre les he hablado de esto anteriormente. El número 8. El número 80. El número 800. El número 8000, etcétera, etcétera. Este número es de verdad muy significativo. En la Biblia es un número que habla de nuevos comienzos. Nuevos comienzos. ¿Qué significa esto? Con esto yo termino. Lo que significa es que ese nuevo comienzo será exclusivamente en el reino eterno, en la Nueva Jerusalén. Porque el número 7 es
el milenio. El milenio. Al terminar el milenio con el Armagedón, ¿verdad? Que lo simbolizan como el Armagedón, ¿verdad? Antes de eso, nos damos cuenta que el Señor establece el reino. Desciende del cielo la nueva Jerusalén. Y es ahí donde vamos a ir a tener ese nuevo comienzo con el Señor, a vivir por siempre y para siempre con Él. En esa ciudad hermosa, en donde las calles son de oro y el mar es de cristal, en donde no hay necesidad de luz, porque el Señor es la luz, la ilumina. ¿Sí? Ahí no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá enfermedad. Amén. Es allí donde yo los quiero ver, en la nueva Jerusalén también. Es muy importante que nos guardemos esto. Entonces, terminamos acá con todo esto, que es larguísimo, grandísimo, y se los he tratado de resumir lo más posible. Con esto termino. Esa fiesta la celebra el pueblo judío y le llaman esos días de recordatorio la fiesta de Purim. Recuérdense que Amán, el enemigo, había consultado para echar suerte, para ver qué día él elegía para destruir a los judíos. Y nos damos cuenta que para confirmar estos días de Purim, en los tiempos señalados que ya hemos visto según Mardoqueo los había ordenado el judío, ¿verdad? Y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Gloria a Dios. Entonces estos días de Purim tenían que guardarse y llevarse a cabo de una manera muy específica. Celebran la fiesta de Purim recordando ese día. Y hacen un ayuno, y le llaman el ayuno de Esther. Pero es un ayuno que hacen ellos de 24 horas, de un día completo. Al día siguiente, pues ellos hacen esa fiesta. Ese Purim no es solo una fiesta de banquete, también es una fiesta acompañada de ese ayuno. Así que también es una fiesta acompañada de lamentos. Porque el pueblo primero estaba lamentándose, clamando, gimiendo en ayuno, porque los iban a exterminar. Pero no fue la voluntad de Dios que su pueblo de pacto fuera exterminado. Amén. Porque Él juró por Él mismo que ese es su pueblo de pacto. Por eso Israel, haga lo que haga, sigue siendo el pueblo de Dios y no tenemos que juzgar a su pueblo de pacto. Porque al que se le dijo, no eres mi pueblo, le dirá, mi pueblo eres tú. ¿Sí? Así es Dios en su grande amor, piedad y misericordia. Y así es como nosotros terminamos con esta historia de redención. Cómo el Señor le dio la victoria a su pueblo de pacto cuando estaban destinados a ser exterminados. Así que yo te digo a ti, no importa cuán grande sea esa situación que piensas que va a acabar con tu vida. No importa cuán grande sea el problema en tu matrimonio. No importa cuán grandes sean los problemas con tus hijos, en tu trabajo, en la escuela. Recuerda que si tú tienes una relación de pacto con el Señor, Él te ha dado la victoria ya por adelantado. Así que lo único que tenemos que hacer es esforzarnos, perseverar, resistir. El Señor lo dice en su palabra, resistan al diablo y de vosotros huirá. Amén. Esther, una historia de redención, termina en victoria. Amén. Cuando se dijeron, ya están muertos, el Señor dijo, se equivocaron, ustedes están vivos. Ustedes son míos y yo los defiendo. No teman, hijos míos, dice el Señor, que yo estoy con ustedes. Aleluya. Yo estoy para ayudarles, para defenderlos. Siempre los voy a sustentar con la diestra de mi justicia.
Aleluya. ¿A poco no les da gusto a ustedes saber que tenemos un Dios maravilloso que nos defiende de toda treta del enemigo? Por eso vamos a decirle ahora, Padre, gracias por habernos permitido deleitarnos en esta historia de redención, en donde a través del rollo de Esther, donde nos revelas y nos das confianza de que no importa lo que estemos pasando, no importa cuáles son las amenazas que el enemigo atente con nosotros, podemos vivir confiados en que tú estás allí, al frente nuestro, peleando la batalla por nosotros y dándonos la victoria. Oh Padre, te doy gracias por mi vida, por usarme de una manera que solo tú sabes cómo lo haces, pero es gloriosa. Me siento privilegiada y la gloria es para ti. Me siento muy contenta, Señor, feliz en ti con ese gozo. Porque sé, Padre, que aunque sea poquito de lo que yo pueda dar, está siendo recibido por mis hermanos allí, en este medio, en esta plataforma, los que se han quedado. Sé que han recibido esa palabra con alegría, con gozo. Y sé que están aprendiendo de ti, Padre. Yo sé, Padre, que tú les estás enseñando bien. Porque tú todas las cosas las haces bien. Para un bien nuestro. Te agradecemos, Padre. Bendice a todos los hermanos, Señor, por nombre, por sus familias, cada uno de ellos, en todas las naciones, donde nos escuchen después de esta grabación. Padre, gracias. Ahora sustenta nuestro sueño y renueva nuestras fuerzas en un nuevo día. Gracias, Señor, porque esta palabra ha quedado sembrada en la mente y en el corazón de los hermanos que estuvieron acá y de aquellos que se tomarán el tiempo para escucharla después. Bendícenos, guárdanos, protégenos a nosotros y a nuestra familia. Te bendecimos, Padre. Gracias por este Shabbat que ya hemos iniciado acá, en este lado de esta nación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bueno, pues mis amados, miren, terminamos esa historia de redención. Somos privilegiados porque el Señor nos ha redimido. El Señor nos ha sacado de ese Egipto en donde estábamos esclavizados en el pecado y nos ha traído a estar paseando en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. No importa que estemos en esta tierra, estamos caminando lugares celestiales. ¿Por qué? Porque ahora nuestra ciudadanía es celestial, no terrenal. Un abrazo para todos ustedes, se les ama en el Señor. Para los que se acaban de conectar, a ver si lo quieren ver después, que terminamos la historia de Esther, una historia divina, muy reveladora. Hay mucho que aprender. Yo los invito que ya cuando estén solitos hagan su tiempo, agarren papel y lápiz y escriban todo lo que el Señor les reveló acá. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Mi hermana Zulma, mi hermana Olivia, gracias por estar acá. Ya nos vamos, hermanos Carlos Sierra, gracias ahí en Coahuila, a la hermana Zulma allá en Seattle, mi hermana Olivia en Querétaro, igual que mi hermana Adoración y mi hermana Cecilia en Durango. Ahí en México están todos. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, se les ama. Les mando un abrazo fuerte y ya lo saben. Será hasta la próxima acá en Betel a la medianoche con su hermana Aura en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Padre Cristo.